Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Voy a hacer un breve resumen de todas las cosas que se han dicho hoy aquí, todas muy interesantes, no os asustéis, muy breve resumen, pero creo que sí que merece la pena reforzar alguna de las ideas, ¿no? Hoy empezamos con nuestro presidente de Multinacionales, Marca España, hablando de que las multinacionales son un claro agente de la economía española y merecemos, por lo tanto, un trato igualitario respecto a las empresas de capital español. Es un tema que se ha repetido varias veces a lo largo de las distintas intervenciones. Irene Lozano, la secretaria de Estado de España Global, ha hablado de que las multinacionales somos la vanguardia de la reputación en España y el puente con el exterior para poner en valor pues, las fortalezas de nuestro país y que desea colaborar con todos nosotros. Tomamos el guante y esperamos hacer muchos proyectos juntos. Ángel Garrido habló que no coincide trabajar para Madrid sin trabajar para España y que Madrid es un destino muy atractivo para las multinacionales. Creemos que Madrid lo es y creemos que otras muchas ciudades y regiones españolas también lo son y esperamos que desde las distintas comunidades lo potencien. Cristina Manzano, directora de ES Global, habló de la necesidad de las empresas de comprometerse con la sostenibilidad más allá del medio ambiente, ¿no? Sino como un todo. Que debemos de ser globales, tener una mente abierta y participar en los foros de reflexión globales. En la mesa 1 de debate se habló de, pues de los factores de desarrollo de la economía española y cómo de las multinacionales podemos contribuir con ello. Se habló de que las multinacionales, otra vez, somos motores de cambio cultural, metodológico, que importamos nuestras best practices de nuestras matrices y que tenemos una gran capacidad atractora de pequeñas empresas y que, por lo tanto, en ese sentido aportamos y ayudamos a desarrollar la economía. Y que se necesita un nuevo modelo productivo, más basado en el talento, más basado en la innovación, que podría ayudar a incrementar nuestro PIB en 48.000 millones de euros, aventuraba Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture. Los grandes retos que hemos ido viendo a lo largo de las distintas mesas de debate, la educación, que determina claramente la atracción de la inversión. Debemos de competir en la Liga Europea, tenemos un gran talento y, como apuntaban en esta última mesa, tenemos que creérnoslo, tenemos que tener confianza. La innovación es necesaria hoy en día pues, para crear mejores productos y servicios pues, adaptados al vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y al envejecimiento de la población, que van a requerir también esos productos y esos servicios adaptados a ellos, ¿no? Y para pasar de una economía de productos a una economía de servicios, ¿no? Que es un poco la tendencia. Porque como se debatió en la segunda mesa en torno a la innovación impulsa el crecimiento y impulsa la sostenibilidad de nuestras empresas, de nuestros negocios. Pero debemos de focalizarlas en aquellos aspectos donde seamos más competitivos, ¿no? Y nosotros, las multinacionales, debemos ser disruptivos en aquellos sectores pues, donde realmente seamos competitivos. Muchas veces ha salido a lo largo de hoy que España, por desgracia, está a la cola de la innovación. Por lo tanto, debemos de ponernos las pilas. Porque al final el futuro de la innovación es una apuesta que debemos de tener las empresas y es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de todos. Tenemos que apostar por invertir más en I+D, por realmente impulsar esa cultura de la innovación dentro de nuestras propias empresas. Pero como apuntaba también Karina Explica, ¿no? Hay que medir el valor y el retorno que nos ofrece esa innovación, ¿no? Porque lo importante no es solo innovar, sino a la velocidad a la que lo hacemos, ¿no? Y como finalizaba el director general de MSD, sin innovación no hay vida, o sea que ya sabemos, renovarse o morir. Finalmente, pues al final en la mesa 3 se habló de educación. El profesor del IES decía cómo las empresas se deben adaptar pues, a las demandas de los jóvenes talentos y realmente queremos posicionarnos como un sitio atractivo para trabajar, ¿no? De impulsar la cultura colaborativa, se habló del Agile Way of Working.
Y bueno, pues desde la Universidad Europea de Madrid no hablaban de la demanda de las nuevas profesiones y de la necesidad de que la universidad colabore con las empresas y se adapte y se integre un poco más y acerque puentes y lazos con las empresas y las empresas con la universidad, ¿no? Porque al final pues hay que reciclar el talento, hay que reciclar esa educación para prepararse a la amplia oferta de puestos que se crearán en el mundo digital, ¿no? Para ello, ya finalizo, ¿no? Pues hay que fomentar esa cultura de la diversidad dentro de las compañías que nos ayudará a atraer el talento, hombres, mujeres y todo tipo de talento diverso. Y bueno, estos son los principales mensajes que creo que se han dicho a lo largo de esta jornada y que he recogido porque creo que son importantes destacarlos y reforzarlos, ¿no? Y finalmente, pues quiero dar paso a doña Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Empresa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Multinacionales por la Marca España esta invitación para clausurar el Congreso Anual sobre la empresa global en la economía del siglo XXI. Agradezco también el resumen que ha hecho la vicepresidenta y, como me comentaba mi equipo durante esta mañana, los miembros de este foro, como testigos directos de los grandes cambios económicos globales, han aportado interesantes reflexiones sobre globalización, innovación, digitalización, empleo y formación a lo largo de la mañana del día de hoy. Por esta razón, me alegra especialmente poder compartir con ustedes la visión del Ministerio de Economía sobre el relevante papel de las empresas multinacionales y el papel que juegan y jugarán dentro de una economía global y digital. En este marco, el Gobierno está impulsando algunas líneas de actuación que potencian el carácter global y digital de la economía española, a través de un patrón de crecimiento más inclusivo. A estas líneas me referiré a lo largo de mi intervención. La globalización es, sin duda, un fenómeno complejo y cambiante con el que llevamos ya conviviendo varias décadas. No obstante, una característica común a todas las olas globalizadoras recientes ha sido la creciente interdependencia entre países a través de sus vínculos de todo tipo, económicos, sociales y políticos. Esta evolución ha provocado el surgimiento de nuevos actores nacionales y transnacionales, como son las economías emergentes, nuevas instituciones multilaterales, ONGs o empresas multinacionales. Y algunos de estos actores, como es el caso de las empresas multinacionales, han pasado sin duda a jugar un papel muy relevante en la gobernanza económica mundial. Las empresas multinacionales se caracterizan fundamentalmente por dos rasgos diferenciados. En el plano económico, mantienen elevados niveles de capitalización, por lo que potencian la productividad, aumentan el valor añadido de la economía y se convierten en importantes foros para la investigación y la innovación. Por otro lado, en el plano laboral, su protagonismo radica en la creación y la actividad de las cadenas mundiales de valor. Estas cadenas son determinantes en la división mundial de trabajo y en la estructuración de los mercados laborales nacionales. De acuerdo con recientes datos de la OCDE, en la actualidad las cadenas mundiales de valor enmarcan nada menos que el 70% de las relaciones comerciales y más del 20% de los puestos de trabajo en todo el mundo. Por su doble dimensión económica y laboral, las empresas multinacionales generan efectos y externalidades altamente positivos sobre las economías nacionales en las que operan. Y en el caso de la economía española, este efecto, como señalaba que se ha puesto de manifiesto varias veces esta mañana, es evidente. En primer lugar, las multinacionales son las grandes promotoras de la inversión directa extranjera, cuyo papel sigue resultando fundamental en el desarrollo, crecimiento y modernización de la economía española. España es un país atractivo para la inversión extranjera y cuenta con menos restricciones a la inversión que algunos de nuestros principales socios comunitarios, como Alemania, Francia o Italia. Por eso es uno de los grandes receptores de inversión extranjera a nivel mundial. A día de hoy, las 14.000 empresas extranjeras establecidas en España poseen un stock de inversión de 423.000 millones de euros y dan empleo a más de 1.350.000 personas. En segundo lugar, las multinacionales contribuyen a aumentar la base exportadora de la economía española. De forma directa,
las empresas multinacionales son responsables del 45% de las exportaciones españolas. Además, las empresas multinacionales contribuyen indirectamente a ensanchar la base exportadora de nuestra economía. Por un lado, permiten a sus proveedores nacionales el acceso a terceros mercados, a través de su inclusión en las cadenas mundiales de valor. Indudablemente, las multinacionales, como también se destacaba, introducen en la economía española una serie de buenas prácticas empresariales que potencian nuestra capacidad productiva y competitiva. No debemos olvidar que esta contribución tan positiva al aumento de las exportaciones españolas ha resultado clave para la recuperación de la economía española tras la crisis y para la corrección de algunos desequilibrios macroeconómicos. La última faceta de las empresas multinacionales a destacar trasciende el ámbito económico. En innumerables ocasiones, las empresas multinacionales son las mejores embajadoras de España en el exterior. La percepción internacional de un país es un factor de competitividad de primer orden. En este sentido, apostar por España no solo contribuye a posicionarnos como plataforma internacional de negocios, sino que nos proyecta como una de las economías más internacionalizadas del mundo. A día de hoy, España no solo es un destino que algunas multinacionales escogen para sus inversiones en América Latina, sino que las grandes multinacionales latinoamericanas también están escogiendo España como una base para acceder al mercado europeo. En definitiva, las empresas multinacionales cobran una especial relevancia ante el actual contexto económico español. Actualmente el crecimiento económico en España es robusto, habiéndose registrado un 0,6% de tasa de crecimiento en el tercer trimestre. Esta tasa es el triple de la que se ha registrado en la eurozona en el mismo periodo. Y esta tasa es muy similar a la registrada en los últimos 5 trimestres, teniendo como principal motor a la demanda nacional. Por componentes, me gustaría destacar el positivo comportamiento de la inversión durante el tercer trimestre, en el que ha crecido a tasas superiores al 6%. Además, nuestra economía continuará registrando una capacidad de financiación frente al resto del mundo. De hecho, a medida que va transcurriendo el año, observamos una mejora del saldo de la balanza por cuenta corriente que ya es superavitario en términos acumulados. Esta evolución es, en gran medida, el resultado del buen hacer de las empresas multinacionales. Por otro lado, el mercado laboral continúa creando empleo a buen ritmo, habiéndose registrado, como saben, la mayor afiliación a la Seguridad Social en el mes de octubre de toda la serie histórica. Junto a la positiva evolución del empleo y la inversión, hay algunos otros factores, como las favorables condiciones financieras o el desapalancamiento del sector privado, que ayudan a explicar la actual coyuntura de la economía española. Esta evolución es la que determina las previsiones económicas del Gobierno, que estiman un crecimiento del PIB del 2,6 para este año y del 2,3 para 2019. Como saben, estas estimaciones están en línea con las del consenso nacional e internacional, son prudentes, rigurosas y realistas. Sin embargo, la actual coyuntura económica creemos que no puede enmascarar los retos pendientes a los que se enfrenta la economía española. Estos retos se proyectan claramente en 3 desequilibrios macroeconómicos de carácter estructural, que desde la toma de posesión del nuevo Gobierno hemos puesto de manifiesto que es necesario abordar con determinación. En primer lugar, la elevada deuda pública representa una importante vulnerabilidad para la economía española. Por un lado, el actual nivel de endeudamiento público conlleva un gasto anual financiero cercano a los 30.000 millones de euros. Estamos hablando, para hacernos una idea, de que esta cifra es el doble de gasto que el Gobierno de España invierte en infraestructuras de transporte y comunicación, el triple del gasto dedicado a la protección medioambiental. Por otro lado, una administración pública altamente endeudada dispone de menos espacio fiscal para hacer frente a futuras recesiones o crisis económicas, mediante políticas fiscales anticíclicas. En segundo lugar, la economía española continúa adoleciendo de una elevada tasa de desempleo, que ha conllevado unas dramáticas implicaciones en términos de pobreza y desigualdad social. En tercer lugar, la economía española continúa padeciendo bajos niveles de productividad, que lastran su crecimiento potencial. La productividad por hora trabajada en España es moderada cuando se la compara con la de los países más desarrollados de nuestro entorno y adolece además de un claro patrón contracíclico, al estar completamente dominada por la evolución del mercado laboral, de forma que cuando se destruye empleo la productividad mejora, mientras que empeora al crearse empleo. Estos 2 últimos retos, el elevado desempleo y la baja productividad, entroncan claramente con el principal reto que aborda la economía española a largo plazo, la digitalización.
En relación con la controversia entre digitalización y productividad, la mayoría de los estudios microeconómicos a nivel de empresa son concluyentes y confirman una relación positiva entre digitalización y productividad. Pese a ello, si el proceso de digitalización no se produce de forma homogénea para todo el tejido empresarial, se acabarán registrando brechas digitales. Y la existencia de estas brechas estanca la productividad agregada de la economía y potencia la desigualdad social. Por ello, las instituciones y las empresas debemos colaborar en numerosos ámbitos para garantizar una buena regulación, el desarrollo de infraestructuras digitales, adecuados incentivos a la inversión en activos intangibles y la innovación tecnológica. En cuanto a la digitalización y el empleo, su impacto en el empleo también es objeto de una cierta controversia. Se basa fundamentalmente en la consistencia de dos efectos bien conocidos en el ámbito económico, el efecto sustitución y el efecto compensación. Por un lado, la necesidad de optimizar los procesos productivos para ganar competitividad fomenta la automatización o la robotización con la consiguiente sustitución de mano de obra. Y esta tendencia impulsa tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, Big Data, Internet de las cosas, las plataformas en línea, entre otras. Según numerosos estudios, el riesgo de automatización afectaría mayoritariamente a los empleos de mayor valor añadido intermedio. Por consiguiente, la demanda de empleo se segmentaría fuertemente. Por un lado, crecería la demanda de trabajadores altamente cualificados, particularmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM según sus siglas en inglés, y por el contrario, también aumentaría la demanda de empleos muy vinculados a las habilidades cognitivas o vinculados a la comunicación interpersonal, aunque a menores salarios. Pero, por otro lado, como he señalado, se produce un efecto compensación, derivado de la capacidad que posee la digitalización para crear nuevos puestos y formas de trabajo. Según el Foro Económico Mundial, el 65% de la población infantil actual, cuando llegue a la edad adulta, realizará trabajos que ni siquiera existen en la actualidad. Asimismo, nuevas formas de trabajo emergen y retan el tradicional estado de bienestar, asentado sobre las bases de un empleo indefinido y a tiempo completo. Tenemos ahora otro entorno, el trabajo sobre demanda, el teletrabajo, el crowdworking, el trabajo mediante plataformas digitales son una fuente de innovación para las empresas multinacionales. A su vez, impulsan la capacidad productiva y competitiva y les permiten, de nuevo, una mejor integración en las cadenas mundiales de valor. Por consiguiente, la combinación de ambos efectos de la sustitución y compensación acabará determinando el impacto neto de la digitalización sobre el empleo. Ciertamente, la evidencia empírica indica que ante una aceleración del progreso tecnológico, el efecto compensador suele prevalecer ante el efecto sustitución y se produce un efecto de aumento del empleo neto. En todo caso, hay que impulsar medidas que eviten los posibles efectos negativos en términos de desigualdad que se produzcan por la transformación del mercado laboral y su pérdida de centralidad como mecanismo distributivo de la renta. En todo caso, al analizar el impacto de la digitalización, creo que es pertinente señalar que las multinacionales juegan un importante papel como catalizadoras. Por esta razón es positivo que España sea el tercer país de la Unión Europea con más centros de I+D de empresas multinacionales o que las empresas multinacionales representen el 40% de la actividad del sector industrial. En definitiva, las empresas multinacionales son un aliado indispensable a la hora de abordar los retos de la economía española. Para hacer frente a estos retos, el Gobierno tiene muy clara la política económica. Persigue modernizar el estado del bienestar, adaptándolo a la revolución digital y establecer un patrón de crecimiento económico más inclusivo y sostenible, basado en 3 pilares. En primer lugar, como hemos venido insistiendo, la disciplina presupuestaria. Es fundamental preservar la consolidación fiscal de la economía española, por los motivos señalados anteriormente. El plan presupuestario diseñado es ambicioso, incluye una reducción del déficit público y, por primera vez en muchos años, un ajuste estructural. En segundo lugar, las políticas sociales. Los actuales niveles de desigualdad y pobreza en España, sobre los que, por cierto, nos han venido avisando reiteradamente en los últimos años instituciones multilaterales como la OCDE, el Fondo Monetario o la Unión Europea, han sido el resultado no solamente de una profunda crisis económica, sino también de un mercado laboral disfuncional y de la falta de ambición reseñable en las políticas sociales. Actualmente, la desigualdad social es un reto que trasciende las fronteras de nuestra nación. Genera efectos que van más allá del ámbito social económico. Sin lugar a dudas, creo que la ola populista que inunda Europa
sienta parte de sus bases en la creciente desigualdad social. Por consiguiente, la búsqueda de soluciones más igualitarias resulta fundamental para salvaguardar el orden democrático y sus instituciones, así como nuestra economía de mercado, consagrada por la Constitución, que este año cumple 40 años. Las políticas de gasto que recoge el plan presupuestario del Gobierno son socialmente justas, pero también económicamente productivas, como no puede ser de otra manera. Además, resultan responsables desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, ya que aunque recogen el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal. Además, como hemos venido anunciando, el Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará nuevamente la centralidad como mecanismo redistributivo de la renta. El tercer vector en el que tenemos que actuar a largo plazo para hacer frente a los retos que tenemos por delante son, sin duda, las reformas estructurales. En este sentido, este Gobierno está trabajando en una agenda del cambio para construir un nuevo modelo productivo más moderno, más justo, más sostenible económica y socialmente, y que apueste por la innovación y los cambios tecnológicos. Esta agenda actuará en ámbitos como mejorar la eficiencia del mercado laboral, combatir el cambio climático, vertebrar los territorios, fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la eficiencia de la Administración. Pero me centraré hoy en dos de los aspectos de esta agenda del cambio relativos al capital humano y al aumento de la productividad mediante el capital tecnológico, que me parecen que en este foro pueden ser de especial interés. En relación con el capital humano, que en última instancia es la clave de la riqueza de las naciones y de su bienestar, el Gobierno está absolutamente decidido a mejorar el sistema educativo y formativo para que los jóvenes consigan las habilidades necesarias que necesitan para moverse en un entorno laboral muy digitalizado. No podemos olvidar que la tasa de paro juvenil en nuestro país roza el 35% y que las habilidades de muchos jóvenes muy formados pueden quedar obsoletas incluso antes de que encuentren su primer empleo. Este es un drama tremendo para estas personas, pero también supone un despilfarro muy importante de recursos públicos y privados. En este sentido, el presidente del Gobierno, como saben, anunció ayer la aprobación de un plan de choque por el empleo joven. En segundo lugar, estamos trabajando para garantizar que la formación no termina una vez que se accede al puesto de trabajo, sino que los ciudadanos pueden continuar formándose a lo largo de toda su carrera, ya que esta es la mejor manera de protegerse ante cambios disruptivos o crisis. Y todo esto sin perder de vista la necesidad de adecuar la formación que actualmente se está impartiendo a la que demandan las propias empresas, que en muchas ocasiones constatamos que tienen problemas para encontrar los perfiles que necesitan. Evidentemente, para tener éxito en estos objetivos tenemos que generar un mercado laboral más estable, en el que los puestos de trabajo que se creen sean de calidad y donde empresarios y trabajadores tengan entonces motivación para invertir en el capital humano, sabiendo que esta será en gran medida una clave para su éxito. En cuanto al capital tecnológico, el Gobierno está poniendo en marcha medidas para adaptar nuestras estructuras económicas y sociales al nuevo paradigma digital. Hablo del impulso a la construcción de infraestructuras para el despliegue de redes 5G, con el compromiso de garantizar la cobertura de más de 30 megabytes por segundo a todos los ciudadanos del país y la cobertura de redes ultrarrápidas en las escuelas. Además, mantendremos el liderazgo en la implantación de la nueva tecnología móvil 5G mediante programas de ayuda para impulsar iniciativas piloto en distintas ciudades españolas y garantizar la cohesión territorial, que ha aprobado ya el Consejo de Ministros. Pero también hablo del fomento de las habilidades digitales y del apoyo al emprendimiento y a la digitalización de nuestras empresas, particularmente las pequeñas, que suelen tener mayores dificultades para adaptarse a los cambios. Entre las iniciativas en este ámbito que tiene el Gobierno, permítanme destacar una en la que está trabajando el Ministerio de Economía y Empresa, la Estrategia España Nación Emprendedora, cuyo objetivo es generar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo del emprendimiento tecnológico, que es una palanca básica para la modernización de nuestro sistema productivo. Para concluir, me gustaría destacar y reconocer de nuevo el relevante papel que juegan las empresas multinacionales dentro de la economía española. El Gobierno cuenta con las multinacionales como aliadas indispensables a la hora de abordar los retos a los que se enfrenta la economía española. Les agradezco, por tanto, especialmente el que me dieran la oportunidad de participar hoy en la jornada que de tanta utilidad ha sido para intercambiar ideas sobre el futuro de la economía española en un marco más global, digital e integrado. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora sí que llegamos a la recta final de este congreso, de este quinto congreso de multinacionales por Marca España. En primer lugar, quiero dar las gracias a las autoridades que nos han acompañado, por supuesto a la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que, bueno, en su discurso la verdad es que ha incorporado buena parte precisamente de las reflexiones que hemos tenido esta mañana, tanto desde lo que hacemos y lo que, digamos, el sector de las multinacionales extranjeras aportan a la economía española, como en las reivindicaciones que de alguna manera consideramos que hay que contemplar. También quiero dar las gracias, aunque ya no están con nosotros en este momento, a la Secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, y por supuesto también al presidente de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, que participó en la apertura de nuestro congreso. Agradecer también la participación de todos nuestros ponentes. Como habéis podido ver, todos han sido de primerísimo nivel. Hemos contado con varios presidentes y directores generales de empresas de nuestra asociación, pero también hemos contado con expertos que han venido a ilustrarnos y a inspirarnos con su conocimiento y su experiencia. Y finalmente quiero daros las gracias a todos vosotros por haber participado en este congreso e invitaros, por supuesto, a que os unáis a nosotros a un pequeño cóctel que tenemos después. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.